Seguimos con más información aquí en Pro Ganadería. Seguimos con nuestros invitados del día de hoy, el ingeniero Ramiro Maluf, presidente de la APEC, y también con nosotros el día de hoy el ingeniero Diego Giesecke, el presidente del CEA. Ingeniero Diego, arrancando un poco este bloque contigo también y teniendo en cuenta todo este panorama que también ya ponía aquí a disposición y a conocimiento de todo el público el ingeniero Ramiro, las condiciones y las inversiones que se han seguido dando dentro de la ganadería han continuado. La inversión del productor ha continuado. Así es, Catiuca, continuó. Como yo dije ya en el bloque anterior, el productor paraguayo se ha esforzado en los últimos años y se sigue esforzando. Yo creo que va a seguir esforzándose en la medida que pueda, ¿no? Porque la deuda crece y los resultados no son óptimos, no son acorde al esfuerzo que está haciendo el productor, sobre todo en las inversiones, porque todo eso que hablábamos de que necesitamos sostener las vacas para que preñen mejor, necesitamos hacer una mejor recría más corta para cuidar los gastos, tenemos que hacer una terminación más eficiente para que el costo de la comida, que es algo importante, no nos afecte y podamos llegar a un resultado positivo, se ven totalmente deterioradas cuando nos cae un precio, inclusive de pago al final del novillo tipo terminado o del animal tipo terminado, cae por debajo inclusive de lo que fue la compra, ¿verdad? Entonces todos los gastos superan al precio de venta y eso no, gran parte del año pasado ocurrió eso, ¿verdad? En 2024 casi 8 meses del año ocurrió ese, como decía Ramiro, ocurrió eso. Hemos vendido por debajo de nuestros costos, ¿verdad? Y eso trae una fuerte caída en el espíritu del productor, al cual se ve afectado y baja un cambio en todo lo que es la inversión, y atrás de esto viene el desempleo, viene como dijimos, falta de preñez en la preñez de la vaca, cae también el desempleo, el pequeño, el mediano productor es el que más sufre en todo esto, el mediano y el pequeño, porque el productor grande se defiende como puede, tiene tal vez recursos de otro lado para defenderse y defiende, pero el mediano y el pequeño productor se castiga demasiado, ¿verdad? Y es el que termina sufriendo más que nada estas consecuencias tan importantes, y por ende el productor mismo deja de invertir. Hago una pregunta también para el que me quiera responder o si me quieren hablar los dos del tema. La tasa de extracción actualmente en Paraguay. Y la tasa de extracción en Paraguay es, los números son muy claros. Esa es la tasa que tenemos. Pero hay que entender que esa tasa de extracción se da en las condiciones que tiene Paraguay. Hay que entender de que gran parte de las 5 millones de hembras que tiene nuestro rebaño están en campos absolutamente marginales. O sea, 1 millón de cabezas, 1 millón de vacas más o menos están en zonas del Chaco Central, el Alto Chaco, donde el nivel nutricional y de mineralización es altísimo. Entonces, en esos campos, lógicamente, las condiciones de preñez y de marcación son muy altas. Pero el rebaño, el gran rebaño, está en campos absolutamente marginales, en los campos de la región oriental, en los campos bajos de la región oriental, en los campos naturales de la región oriental, donde las gramíneas primero son de pastos tropicales, maduran muy rápido, entonces gran parte del año tienen un nivel proteico muy bajo, y eso hace que disminuya la calidad del alimento que comen esas vacas y el nivel
de mineralización de esos campos es extremadamente bajo, ¿verdad? En todos los campos pobres del sur del país, inclusive en campos del Bajo Chaco también, las condiciones no son las de una mineralización y de una nutrición muy alta. Y allí sí ya entramos en el tema de los valores, ¿verdad? Y del estímulo que pueda o no tener el productor como para invertir en mineralización y en suplementaciones a la vaca o al ternero, a la vaca y el ternero, como para tener niveles de marcación de preñez altos, ¿verdad? Entonces, esas son realidades y esas son las cosas que tenemos que sentarnos a discutir. Es decir, queremos que crezca el hato, tenemos que estimularle al productor. Y cuando las condiciones son buenas, como ha sido el año pasado, porque de los números nuestros, el año pasado fue el mejor de los 5 últimos años para la industria. La renta bruta de la industria o el valor agregado industrial que nosotros le mencionamos, fue el promedio del año pasado fue de $324 por cabeza. Fue un año excepcional para la industria, fue el mejor de los últimos 5 años. Y esto no permeó al productor para nada. Entonces, decir que el productor tuvo estímulo como para hacer estas inversiones en las que estamos hablando y poder tener niveles de preñez y de marcación altos en todo el país, y es difícil. Entonces, esas son las cosas que tenemos que sentarnos a discutir. Queremos hacer que crezca el negocio, veamos cómo tenemos que trabajar para que crezca el negocio para todos. Ingeniero Diego, hablábamos justamente de todo lo que tiene que ver con los precios. Vos mencionabas también esto, los precios internacionales más altos que aquí en nuestro país. Y Paraguay sigue buscando más mercados, sigue buscando mercados que paguen mejor. Si ponemos o ponen ustedes también como productores en una balanza, cómo esto repercute para el productor, repercute para ustedes. Al fin y al cabo conviene seguir abriendo mercados que paguen mejor, siendo que al final lo que ustedes reciben no iguala a otros mercados si hacemos esa mirada a nivel regional. Conviene. Sí, conviene, Katiuska. Bueno, Katiuska, realmente conviene seguir abriendo buscando mercados que paguen mejor y que reconozcan mejor nuestra actividad, la que el Paraguay desarrolla, ¿no? La carne paraguaya está bien evaluada. Ahí nos llamamos a la cordura y a la atención de poder trabajar en conjunto, Katiuska, porque lo que le falta a la producción paraguaya hoy para poder buscar mejores mercados que paguen mejor es promocionar nuestra carne a nivel internacional. Paraguay no invierte mucho, o no tiene rubro, o no invierte mucho, o no destina, mejor palabra, suficiente rubro a la promoción de la carne paraguaya y a lo que hacemos acá, a diferencia de otros países que realmente gastan mucho dinero, pero gastan mucho dinero porque tienen bien direccionado. Ahí es donde entramos, un tema polémico pero necesario, que es el instituto o la cámara o lo que ustedes quieran llamarle, el nombre que queramos poner. Nosotros necesitamos un gremio o un grupo que nos represente, como es un Instituto Paraguayo de la Carne, ¿verdad?, que se ocupe de promocionar en mercados de mayor nivel nuestra carne, ¿verdad?, y darle ese valor al mundo exterior de lo que nosotros producimos, y también cuidar y regular de que de afuera para adentro también aquí los productores, ¿verdad?, y la industria puedan participar en la misma medida de ese esfuerzo que vos estás diciendo, de que si buscamos mercados mejores vamos a tener mejores ganancias, pero esas ganancias no se van a quedar solo con la industria, se va a quedar en repartir como tiene que ser también con los productores. Para eso que necesitamos ese trabajo en conjunto, Katiuska, que yo hoy lo digo Instituto de la Carne, pero una organización. Una organización. La que fuera, ¿verdad? La que fuera,
pongámosle el nombre que queramos, ¿verdad? Pero todos los países exportadores, los países importantes en el negocio de la carne, tienen una organización que se ocupa de la promoción y de más cosas además, ¿verdad? Porque en el caso nosotros usamos como ejemplo Uruguay o como Norte Uruguay, porque Uruguay tiene un tamaño parecido al nuestro del rebaño, tal vez un poco menor, pero son muy eficientes por una serie de condiciones de las que ya hablábamos, que a nosotros nos faltan y que ellos tienen. Y efectivamente nosotros estamos dispuestos inclusive a financiar esta organización. Ya hemos dicho esperamos que en el correr del año, en los próximos meses, podamos terminar de ponernos de acuerdo con los otros eslabones de la cadena, con la industria y con el gobierno, como para avanzar con una cosa como esta. Y esto, lo primero que tenemos que hacer para esto es generar confianza, que hoy lastimosamente no la tenemos, ¿verdad? Hoy no tenemos confianza con el siguiente eslabón de la cadena y tenemos que conseguir eso. O sea, el hecho de que nosotros busquemos más información, que nosotros queramos tener más transparencia en toda la operación, nosotros lo vemos como razonable. Y si no fuera así, tendríamos que discutir eso y ponernos de acuerdo. Pero tenemos que construir confianza, que hoy está perdida lastimosamente por esas condiciones de las que hablábamos, ¿verdad? ¿Por qué no funcionaría acá, Ramiro, si funcionan los otros países? Claro, necesariamente. Si funciona es porque es necesario, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que vemos que lo tenemos que hacer. Cuando hablamos de una financiación, ¿a qué nos referimos, Inge? De financiar ustedes. Para hacer promoción de la carne, para la búsqueda y apertura de nuevos mercados, uno necesita recursos, necesita dinero. Nosotros estamos hablando de que la idea es que el productor que exporta, el productor que vende a los frigoríficos de exportación, sea el que financie esta organización. Nosotros en los borradores de proyectos que hemos compartido con la industria, que hemos compartido con el gobierno, la idea es que el sector productivo sea el que aporte los recursos para que esta organización pueda moverse, pueda cumplir el rol que necesitamos. Muy importante eso, Catiuca, porque yo creo que esa es la luz del túnel, ¿sí? Es la luz del túnel. Vuelvo a repetir, si funcionó en Uruguay, si funcionó en Argentina, funciona en Brasil, ¿por qué no va a funcionar en Paraguay? Los productores necesitan de esa organización para la transparencia. No, quiero ser claro en esto, no es el marcador de precio, ¿sí? Lo que sí hace es te informa y te mantiene, a todo el sector le mantiene informado para que cuando las cosas estén mal, todos pongamos el hombro. Y cuando las cosas están bien, todos también saltemos la tarima para bailar, ¿verdad? Todo equilibrado para que funcione esto. Y demostrémosle al mundo, ¿verdad?, del producto de primera que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, que Paraguay está haciendo, porque el productor ha hecho sus deberes como tendría que haber hecho. Hoy se siente muy resentido porque no ha recibido en los últimos años lo que tenía que haber recibido, y esperemos que en este año 2025 realmente nos toque un año más progresivo en todo eso. Hay un tema que me gustaría también tocar con ustedes antes de culminar este bloque, que es un tema muy importante del que también se habla mucho. De hecho, nos estamos acercando al primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa 2025. Se habla de un levantamiento para el 2026. ¿Cuál es la visión también, teniendo en cuenta el contexto, el panorama de ustedes? ¿Comienzo yo? Sí, Ramiro. Bueno, justamente nosotros dentro de nuestra estructura, dentro de nuestra organización, hemos hecho una encuesta para entender dónde estamos parados por los comentarios que habían surgido de la intención de que pudiéramos levantar o que se pudiera levantar la vacunación en el 26. Y
Dentro de nuestra encuesta, nosotros estamos 100% a favor de continuar vacunando. Dentro de la APEC estamos a favor de seguir vacunando. La Asociación Rural del Paraguay en una asamblea dio como una instrucción, una decisión de la asamblea de que la Asociación Rural del Paraguay sugiera al gobierno no levantar la vacunación, seguir vacunando. Entonces ese es un tema que lo tenemos que discutir. El presidente del servicio mencionó que este era un año de muchas discusiones como para evaluar este tema. Nosotros, lo que pasa que siempre decimos, el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿verdad? Las malas experiencias que hemos tenido en los casos de focos de fiebre aftosa en el correr de los últimos 20 años han sido tan traumáticos para el productor que hablamos de este tema y no hay ninguna absoluta voluntad de pensar en asumir un riesgo. Nosotros tenemos que entender, o sea, cuál es la visión que tiene el servicio veterinario oficial y cuál es la estrategia. Para que podamos discutir esto, tenemos que escuchar cuál es la visión y cuál es la estrategia de esto. Hay que entender de que Paraguay necesita exportar el 70% del ganado que produce y no el caso de Brasil, que exporta el 30% de lo que produce. Nuestra situación es igual que la de Uruguay. Entonces nosotros, si tuviéramos una crisis, no tenemos el tamaño ni la fuerza como para hacer que los mercados se nos abran inmediatamente y vamos a encontrarnos con una situación de una crisis enorme, ¿verdad? Entonces, no hay mucha necesidad, siempre y cuando los países compradores, nuestros mercados importantes, no nos obliguen a avanzar con el levantamiento de la vacuna. Nosotros no tenemos necesidad de hacerlo. Si al contrario, Uruguay está exportando a Japón, un mercado absolutamente exigente en las cuestiones sanitarias, y Uruguay con un proceso vacunal lo sigue haciendo. Entonces no tiene mucho sentido, no lo vemos como que fuera relevante el tema de discutir hoy el levantamiento de la vacuna. Al contrario, debería mostrarnos el servicio que están preparados para hacerlo, que están preparados para controlar las fronteras. Nuestro país tiene fronteras extremadamente vulnerables y me consta que no estamos en condiciones de controlar eso, no estamos en condiciones de hacerlo. Ese es el primer punto. Entonces, si no estamos preparados para hacerlo, sería una pena, sería una locura, sería temerario inclusive decir vamos a levantar la vacunación. Si no podemos controlar nuestra frontera, olvidémonos, no es posible hacerlo. Tenemos 700 kilómetros de frontera seca, tenemos una situación de la Argentina que cuando los precios en la Argentina caen, así como todos vemos productos que vienen de la Argentina y que se venden en la calle, nosotros no visualizamos, pero no me cabe ninguna duda que el riesgo existe de que también ingrese carne de la Argentina, ¿verdad? Y eso, si no estamos preparados para evitar eso, no tenemos que ni pensar siquiera en levantar la vacunación. Sumamente peligroso, eso que está diciendo Ramiro. Y desde el SEA también pensamos igual que la PEC y la Asociación Rural del Paraguay. Tenemos que cuidarnos. Ya hemos tenido 2 golpes anteriores que para el productor fue desastroso. Sufrió mucho el productor esto. Hemos recuperado ese estatus y no podemos poner en riesgo la caída de ese estatus de vuelta. No podemos caer en las presiones que nuestros países colindantes nos ejercen, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que Brasil es un país que exporta mucha carne porcina, valores inmensos, ¿verdad?
como el Brasil, que se manejó siempre así. Y ellos sí tienen obligaciones de no tener vacunación contra tos. Pero nosotros tenemos aún que cuidar mucho más cosas para nosotros que las que ellos nos puedan ejercer presión a nosotros, y tenemos que mirar nuestra seguridad, no la seguridad de nuestros vecinos. Ese es mi pensamiento, y como dijo Ramiro, hagamos un proceso, no estamos cerrados, nosotros queremos acompañar el proceso, no estamos cerrados, pero así, en estas condiciones, en las condiciones de nuestra frontera, es muy peligroso. Aprovecho para contar, Katiuska, que se impone desde, más que impone, se lleva adelante ahora de esta primera vacunación, se lleva adelante el SIAP, el registro, sistema de identificación, que es algo muy positivo para nosotros como país. Yo creo que nos van a abrir mayores puertas, nos va a traer más confianza con el mundo, ¿verdad? Y ha pedido el presidente del servicio, aprovecho este momento para invitar, el lunes 3 en el CEA a las 7 de la tarde se va a dar, el presidente del SENACSA va a dar una conferencia porque hay muchas dudas de cómo se va a hacer, quién va a pagar, cómo va a ser, ¿no? Se necesita mucho la fuerza del terminador, del invernador, para que esto entre en vigencia. Eso es una cosa que nos conviene a todos, ¿verdad? La tasa y que todo esté bien alineado y sepamos dónde están nuestros animales y de dónde vienen, justamente para controlar nuestra frontera y no permitir que nos estén metiendo animales de otro lugar, ¿verdad? Muy importante. Entonces aprovecho e invito a Katiuska el lunes 3 en el CEA, en el Salón Auditorio Nuevo, el Salón Fundadores del CEA, se va a llevar adelante abierta, está para los socios de la PEC, los socios del CEA, la Asociación Rural del Paraguay, la asociada, la incorporada, y a todo aquel productor que necesite interiorizarse sobre este tema de cómo va a ser y cómo se va a llevar adelante, están invitados en el local del CEA sobre la calle Itapúa. Aprovecho también para mencionar lo que está diciendo Diego, el sistema de identificación animal que arranca ahora. Necesariamente esto tiene que haber cubierto un espectro grande del hato ganadero, como para que pensemos decir, ok, este es el sistema que va a manejar el rebaño desde el que se va a emitir las guías de traslado, porque hoy listo, gracias a la vacunación y a la fiscalización y al ingreso al SIGOR, tenemos un inventario de cada productor de su ganado. Entonces, si vos levantás la vacunación y no tenés ese proceso, tenés que tener una solución. Tenés que tener una solución para decir, listo, pero ¿cómo voy a manejar el tema de la emisión de guía, el hato ganadero y todo eso, si no tenés ya un proceso de vacunación todos los años que te permite una fiscalización y levantar la información al SIGOR? Entonces, son cosas todavía que yo creo que estamos tal vez adelantándonos un poco a los procesos, y esto llevará mucho tiempo, mucha discusión. El SENACSA hizo un trabajo, me imagino que recordarás, con el INCAE, ¿verdad? Donde ellos, en el trabajo también, el diagnóstico de los productores fue casi nadie, un porcentaje más mayor que un porcentaje más alto. No está de acuerdo con levantar la vacunación, los números son muy críticos, los recursos que se necesitan en caso de tener un foco no están, ¿verdad? Entonces, son todo un montón de cosas todavía que hay que discutir sobre eso. Excelente. Bueno, yo les agradezco a ambos por haber venido. Voy a despedir al ingeniero Diego Giesecke. Muchísimas gracias, Inge. Siempre es un placer conversar contigo. Y bueno, también un saludo para todo tu equipo que siempre te acompaña. Gracias, Katiuska, gracias a Canal Pro, y le deseo los mayores de los éxitos para este año 2025.